Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica. Bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y sobre todo les analizamos, les explicamos lo que está sucediendo en el tablero geopolítico. Muy pendientes un día más de la tensión en Oriente Medio después de que Israel haya anunciado que ha recuperado a un rehén del pasado 7 de octubre en Gaza. Vamos a contarles también nuevas amenazas, en este caso amenazas a Irán. Está hablando de un posible ataque preventivo tanto contra Irán como contra sus aliados. Precisamente, mirando Oriente Medio, nos haremos eco de las declaraciones de esta noche por parte del expresidente de Estados Unidos, un Donald Trump que alertaba sobre una tercera guerra mundial, precisamente a tenor de lo que sucede, de lo que ocurre en Oriente Medio. Dice que tanto Biden como Kamala Harris no tienen liderazgo y que están tensando aún más la situación. Precisamente hablando de tensión, miraremos a lo que sucede en el conflicto en Ucrania con un nuevo ataque masivo por parte de Rusia. Se habla de hasta 90 misiles y drones y pendientes también en este caso de los mensajes lanzados por parte de Rusia. Advierte que Occidente se enfrenta a una escalada total del conflicto y que además no tiene ninguna intención de evitarlo. Precisamente mirando Ucrania, el propio presidente ucraniano, el propio Zelensky, ha emitido unas declaraciones hace escasos minutos donde anunciaba un plan de paz que quiere presentar a Biden durante este mes de septiembre y además lanzaba un mensaje a Rusia. Dice que Ucrania ha probado con éxito su primer misil balístico. Enseguida analizamos todos estos temas, como siempre, con los mejores expertos, pero antes ahondamos un poquito más en ellos. Miramos a la noticia en torno a Israel. Dice que es capaz de lanzar un ataque preventivo contra las amenazas potenciales en Irán, Siria, Líbano o Yemen. Es lo que apuntaba una fuente militar anónima a Sky News Arabic. Sin embargo, tal decisión, dice, depende del nivel político. Dice que al final de la guerra la frontera norte de Israel será radicalmente diferente, con un mayor número de soldados y una infraestructura de seguridad mejorada. En referencia a los ataques preventivos de Israel contra Hezbollah, el domingo por la mañana la fuente dice que la mayoría de los objetivos del ejército en el Líbano fueron destruidos por 100 aviones de combate. Y precisamente sobre la situación en Oriente Medio hablaba el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ha lanzado un ataque mordaz contra la gestión del presidente Joe Biden del creciente conflicto en Asia Occidental entre Israel y Hezbollah. En una serie de publicaciones en las redes sociales, Trump criticó la aparente falta de liderazgo de Joe Biden y se burló de la postura de la vicepresidenta Kamala Harris sobre Israel, advirtiendo que su enfoque podría llevar a Estados Unidos a una tercera guerra mundial. La tensión se produce mientras Israel lleva a cabo ataques aéreos contra objetivos de Hezbollah y el grupo militante responde con disparos de cohetes. Con la estabilidad mundial en juego, las advertencias de Trump añaden urgencia a los esfuerzos diplomáticos y militares en curso en la región. It shouldn't have been in that venue. We shouldn't have had that judge. He should have allowed us to have an election expert. We had the best expert, most respected expert, head of the federal elections. Look at what's going on right now with Ukraine. They're surging into Russia, okay? You're going to end up in World War III, and it's going to be a bad one. Y pendientes de Estados Unidos, miramos a declaraciones, en este caso por parte de Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha comentado este martes en una conferencia de prensa que el mundo occidental se encuentra ante una escalada del conflicto con Moscú y no tiene intención de evitarlo. Hablando sobre armas nucleares, Lavrov ha compartido que Rusia actualmente está aclarando su doctrina nuclear, agregando que los funcionarios de Estados Unidos son muy conscientes de esta cuestión. Mientras tanto, al mencionar el plan de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el diplomático ruso ha subrayado que solo los soñadores en Occidente pueden esperar que Rusia muerda el anzuelo, agregando que las conversaciones solo serán posibles cuando no haya ultimátums. Y pendientes en Ucrania de las declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha revelado este martes que su país ha probado con éxito su primer misil balístico. Decía literalmente, quizás sea demasiado tarde para hablar de ello, pero quiero compartirlo con ustedes. Es lo que afirmaba en el Foro de la Independencia de Ucrania 2024 en Kiev al tiempo que ha felicitado a la industria de defensa ucraniana por desarrollar el primer misil balístico nacional. En la víspera, el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, dijo que el país se está preparando para responder a los ataques aéreos rusos con armas de su propia producción. Zelensky, el presidente ucraniano, hablaba sobre la producción de drones. Dice que son capaces de producir hasta 1,5 millones o 2 millones de drones cada año, que eso sí, necesitan más financiación, pero por primera vez ha compartido que Ucrania ha probado con éxito un misil balístico de producción propia además.
Bueno, pues pendientes de todos estos temas, llega el momento de analizarlos, como siempre, con los mejores expertos. Hoy tenemos con nosotros a Emiliano García Coso, profesor de ICADE, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Emiliano? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de volver a tenerte por aquí. Además, con nuevos fichajes, tenemos a Luis Garbía, director del Máster de Riesgos en ICADE. ¿Qué tal? Muy buenas, Luis. Buenas tardes. Encantado, Sergio. Un placer estar con vosotros. Un placer tenerte por aquí, Luis. Y bueno, presentamos también a Gonzalo Cañete, economista jefe de estrategias globales para ATFX Connect. ¿Qué tal? Muy buenas, Gonzalo. ¿Qué tal, Sergio? Con la conexión, lo digo por si veis que me cuelgo, no escucho intermitente cada 10-15 menos. Bueno, pues enseguida recuperamos la conexión con Gonzalo, algún que otro problemilla para empezar, pero bueno, no hay ningún problema porque pues, contamos con un panel de lujo. Si te parece, Emiliano, empiezo contigo. Empezamos mirando a Oriente Medio, pendientes de la tensión en Ucrania, que enseguida hablamos de ello, pero también estamos muy pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio. Como decía, bueno, llevamos semanas hablando de un ataque inminente por parte de Irán, que no termina de producirse, pero Israel empieza a hablar también de un ataque preventivo, algo así como lo que ya ocurrió este fin de semana con Hezbollah. Quiero preguntarte por esto, ¿cómo ves la situación en Oriente Medio? Bueno, pues digamos que entra dentro de la lógica el amenazar con este concepto de ataque preventivo, que ya todos tenemos claro cuál es la doctrina y dónde se desarrolló esta doctrina. Y básicamente no creo que se atreva a atacar directamente a Irán, sino que esperará a ver si Irán intenta otra vez, aunque fuese de manera anunciada, volver a lanzar cohetes sobre Israel, sino que se está refiriendo fundamentalmente a los aliados de Irán. Hamas, en la zona de Gaza y Cisjordania, o lo que queda de ella, Hezbollah, que es ahora el objetivo número 1 del gobierno de Netanyahu, y no olvidemos todavía que los hutis siguen actuando en el Mar Rojo y que recientemente acaban de bombardear un barco griego donde tuvieron que rescatar a toda la tripulación. Entonces yo creo que se refiere más especialmente a los aliados de Irán, esperando a ver qué hace Irán si finalmente cumple su amenaza de atacar territorio israelí por el asesinato en territorio iraní de Haniyeh, el líder de Hamas. Bueno, pues pendientes de esta tensión en Oriente Medio, de estas amenazas por parte de Irán, este ataque que no termina de producirse, y ahora pues amenazas por parte de la otra banda, amenazas por parte de Israel. Como venimos diciendo, cada vez tiene más frentes abiertos y no tiene visos de resolverse. Luis, te quiero preguntar también por esto, ¿cómo es la situación en Oriente Medio y estas últimas advertencias por parte de Israel? Pues mucho más dirigidas a la galería que a resolver cualquier conflicto, que todos somos conscientes de lo que está pasando, y al final esto tiene que ver más con los apoyos internacionales y con mover un poquito la aguja en las elecciones estadounidenses que con algo de fondo. Emiliano lo ha comentado muy bien. Al final, ¿contra quién vas a luchar? Tenemos también en Yemen a los hutíes, que tienen o sea, los hutíes cuentan con muy poco presupuesto, pero están cerquita del paso del 30% de la carga mundial. Hacen una pequeña broma allí y destrozan todos los avituallamientos mundiales. Al final es una zona muy sensible y desde esa zona tienen un control prácticamente global de la economía. En este sentido, el Líbano y Hezbollah, pues lo mismo. Cuando Israel dice voy a atacar de forma selectiva, de forma preventiva, la pregunta es ¿a quién vas a atacar? Porque realmente no hay un enemigo declarado. Y aquí lo que estamos viendo también un poco es cómo Netanyahu está recogiendo los frutos que Israel ha sembrado durante tantos años. Cuando existía Arafat, pues todavía había una cara a la que mirar, pero por un lado Arafat y todo lo que es Hamas es suní, que no se nos olvide. Y por otro lado en Irán tenemos a Irán, tenemos Hezbollah, tenemos a los yemeníes, tenemos todos que son chiitas. En principio los suníes y los chiitas se llevan fatal, pero todos son capaces de ponerse de acuerdo con un enemigo común, que en este caso es Israel, pero también perfectamente pueden ser los saudíes o puede ser Estados Unidos. Es complejo y, por resumir, de cara a la galería, vamos a ir viendo cómo el conflicto va creciendo. Hoy mismo Trump ha dicho que estamos al borde otra vez de la Tercera Guerra Mundial, pero quiero pensar, y estoy bastante convencido de ello, de que son cosas de cara a la galería, Sergio.
Precisamente vamos a mirar a estas declaraciones que acabas de poner sobre la mesa, Luis, estas declaraciones de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, que no es la primera vez que habla en este sentido, no es la primera vez que advierte sobre una tercera guerra mundial, se refiere a Oriente Medio, también por supuesto a la tensión en Ucrania, hablaba de estas incursiones en Kursk, que también quiero comentar con vosotros enseguida, pero te quiero preguntar por esto, Emiliano, ¿cómo ves estas declaraciones de Donald Trump, hablando también de alguna forma de la incompetencia, ¿no?, de la falta de liderazgo tanto de Biden como de Kamala, mete a los dos en el mismo saco? También, poniendo de alguna forma de manifiesto que todos estos conflictos geopolíticos van a tener un impacto brutal en las elecciones de noviembre. Sí, bueno, estas declaraciones lleva haciéndolas realmente desde la visita de Netanyahu a su residencia de Mar-a-Lago, donde ya anunciaba que estábamos al borde de una regionalización del conflicto en Israel, más el tema de Ucrania, y que por lo tanto él era el único candidato posible que podría poner remedio a este posible tercera guerra mundial. La cuestión es que no dice ni cómo, ni con quién, ni cuándo. Entonces, bueno, pues entra dentro de la dialéctica de Trump, donde trata de atacar, incluido al propio presidente Biden, que ya no es candidato, y sobre todo tratar de trasladar la supuesta inoperancia de una eventual presidencia por parte de Kamala Harris. Es decir, que entra dentro de lo que es la dialéctica electoral, tratando de hacer mella en los que la candidata, habida cuenta que en muy poco espacio de tiempo, pues ya la ha superado las encuestas en recaudación, y lo que antes era como una victoria ya casi cantada, pues ahora parece que no está tan claro, y por lo tanto todo el equipo de Trump se está poniendo muy nervioso porque tiene que elaborar un nuevo discurso al que no estaba preparado, y de momento los argumentos que está utilizando son bastante, digamos, de baja entidad, para tratar de aminorar el empuje de la candidata Kamala a la presidencia el 5 de noviembre. ¿Cómo lo ves tú, Luis? Tanto las advertencias de Donald Trump como estas encuestas que apuntan a que de alguna forma Kamala Harris le estaría quitando terreno. Es verdad que tampoco se habla de que Robert Kennedy Jr. se ha puesto del lado de Donald Trump, que también, yo creo que va a tener un papel muy importante de cara a las elecciones de noviembre. Ahí, también poner un poquito de diferencia. En España me está sorprendiendo cómo intentamos convertir los deseos en realidad. Hemos pasado de que Trump ganaba seguro a ahora un sorpaso de Kamala, que yo creo que en gran medida está más cerca de nuestros deseos que de la realidad. En este sentido, ¿por qué está Kamala y no está Obama? Pues porque necesitaban a alguien prescindible que estuviera dispuesto a quemarse. Yo creo que los demócratas están jugando el partido a 4 años, a 8 años incluso, y estas elecciones en gran medida las han dado por perdidas. En este sentido, Trump no varía un ápice en cuanto a sus declaraciones de los tweets que solía hacer. Pensemos que gobierne quien gobierne, o sea, que sea el presidente, el que sea de Estados Unidos, exportan el 38% de las armas mundiales. En este caso también Trump, que a mí me sorprende lo malo que es y cómo no ha protagonizado durante su mandato ningún conflicto bélico. Al final lo que estamos viendo es el conflicto volviendo a Palestina. ¿Qué necesita ahora Israel? Una declaración fuerte de Estados Unidos, que no se va a producir al menos hasta noviembre, porque al final, estando como están los sentimientos a flor de piel, pro-palestinos, lo hemos visto en muchas universidades, como al final, por un lado, Israel tampoco, el lobby judío en Estados Unidos pone la pasta tanto a republicanos como a demócratas, pero luego al final los votantes son cada vez más pro-palestinos, pensando en los medios de comunicación y pensando cómo, gracias a la tecnología, el ser capaz de mandar un tuit, de mandar una imagen, de mandar información o hasta de mandar un dron a Moscú, cada vez es más barato y está al acceso de todo el mundo. Por lo tanto, resumiendo un poquito todo esto, en Estados Unidos hasta noviembre no vamos a ver declaraciones de apoyo o de rechazo a Israel, salvo que el conflicto se precipite. Israel e Irán probablemente seguirán jugando a este juego, y luego para mí es relevante, pensando en hipotéticas terceras guerras mundiales, que insisto, en un mundo digital no creo que se vayan a producir nunca, la postura por un lado de Rusia y luego un poquito más allá, por supuesto, de China.
Bueno, pues pendientes precisamente de todos estos temas, de Oriente Medio, en un momento en el que la censura, pues, como saben, está en auge, después de lo que ha pasado con Telegram, después de lo que ha pasado también, o de lo que está pasando en Reino Unido. Nosotros ya tenemos a Gonzalo Cañete, nosotros sí que no vetamos a nadie. Te quiero preguntar, Gonzalo, por estos temas, no por la censura, no por Telegram, sino por la situación en Oriente Medio y también estas palabras de Donald Trump, de alguna forma advirtiendo de una tercera guerra mundial, sobre todo echando la culpa, en este caso, a Joe Biden. Sí, pero lleva advirtiendo la Tercera Guerra Mundial desde hace mucho tiempo, porque no solamente se ha referido a la Tercera Guerra Mundial con el caso de Oriente Medio, sino que también lo ha hecho con el tema de Ucrania. De hecho, textualmente, hace ya meses, no llegará a un año, quizá, Donald Trump dijo que antes de perder las elecciones, la actual administración de Estados Unidos preferiría declarar, o sea, provocar una Tercera Guerra Mundial antes de que perder las elecciones. Por lo tanto, vemos que efectivamente suele ser una solución de último recurso cuando ven que pierden el control de toda la planificación global que habían hecho hasta ahora, porque evidentemente no hay que olvidar que para el tema, por ejemplo, del conflicto de Ucrania, se ha puesto un presupuesto comprometido a los próximos años, porque se quiere hacer un presupuesto cerrado que planifique las participaciones de cada país para el conflicto de Ucrania en los próximos siguientes años, en previsión de que Donald Trump gane las elecciones y de por cancelado el show, cierre por completo esta guerra y fuerce una negociación de ambas partes que haga que se termine el negocio de la guerra, que es al fin y al cabo a lo que asistimos, ¿no? Y con respecto a esto, en Oriente Medio, creo que el aumento de tensiones hemos visto que durante las últimas semanas era prácticamente oficial, se utiliza como campo de batalla, es igual que el tema de Ucrania, pero en este caso quizá estamos viendo un reflejo de lo que ha sido la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania era armada por la OTAN, es decir, armada por Estados Unidos, auspiciada desde el año 2014 por el poder político. En este caso tenemos a la arquitecta del conflicto de Ucrania, Victoria Nuland, que fue precisamente la que atraparon en esa llamada que se filtró con el embajador estadounidense en Ucrania diciendo lo de que le den a la Unión Europea, ¿vale? Que fue una de las palabras clave cuando estaban discutiendo sobre cómo iban a crear, quién iba a componer el nuevo gobierno de Ucrania que estaba creando Estados Unidos en Ucrania. Digo que es un reflejo de esto porque lo que ocurre en Oriente Medio es algo parecido. Vemos que Israel, que es una fuerza hegemónica en Oriente Medio y prácticamente a nivel global, de repente empieza a tener lo que parecería temor a distintos frentes abiertos, a lo que puede ser una amenaza. Y digo temor porque es así, porque vemos que casi todas las fuerzas militares de los países vasallos se organizan para proteger a Israel, evidentemente porque temen que hay un ataque serio. Es decir, si no fuese una amenaza seria, no veríamos desplazamientos de toda la Armada estadounidense, ni las declaraciones de países como, en este caso, Reino Unido, junto con Estados Unidos, que hablan de defender a toda costa y a cualquier precio a Israel frente a un posible ataque. Y digo, el reflejo de esto es sencillamente que si bien Estados Unidos y en concreto la OTAN fueron los que se infiltraron dentro de las regiones fronterizas con Rusia, en este caso hablo de Ucrania, Estados Unidos es el que fue a Ucrania y armó a Ucrania, creo que en este caso estamos viendo que Irán en concreto puede estar siendo refortificado por parte de China y por parte de Rusia. Y de hecho Vladimir Putin dijo hace ya días esas declaraciones que dijo: armaremos a vuestros enemigos. Es decir, si vosotros habéis militarizado a los vecinos de Rusia, pues nosotros militarizaremos a los vecinos de vuestros aliados. Básicamente yo creo que esa es la interpretación que diríamos cuando Vladimir Putin habló de armar a vuestros enemigos. En este caso, los enemigos de Estados Unidos, ¿qué son? Pues evidentemente los enemigos de Israel, que son Irán. En este caso creo que Irán recibe apoyo. Lo hemos visto, vuelos constantes por parte de personal militar de Rusia hacia Teherán. Y hemos visto que es simplemente un apoyo que es bastante claro, directo, abierto, de Rusia a Irán, de China a Irán, frente a un posible conflicto entre Israel e Irán. Entonces, con esto tenemos los ingredientes sembrados para que se polarice ese conflicto, que lejos de ser un conflicto que ya de por sí podía ser peligroso porque escalase a nivel regional, Oriente Medio, rutas de exportación del crudo a nivel global, además se extrapola y se vuelve aún más peligroso, exponencialmente hablando, porque incluye a las grandes potencias a un lado y a otro de ambas partes del conflicto. Bueno, pues los bloques, como bien dices, Gonzalo, cada vez más definidos, ¿no? Por un lado China y Rusia, por otro lado Estados Unidos, obviamente en este caso Israel. Si os parece, miramos a cómo puede afectar a las elecciones en Estados Unidos. Hablabas antes, Emiliano, de cómo Kamala estaría recortando en las encuestas, incluso algunos hablan de 7 puntos por encima. Decía antes el propio Luis que dábamos por seguro la victoria de Donald Trump, sobre todo después del intento de atentado. Quiero preguntarte, ¿por qué papel está jugando esto en las elecciones de Estados Unidos, Emiliano? ¿Qué papel está jugando a día de hoy y qué papel puede jugar
de cara a las elecciones de noviembre, de cara al veredicto de estos resultados. ¿Y crees que pueden jugar un papel tan importante o si es más marketing, ¿no? Si es más un discurso electoral lo que estamos viendo tanto por parte de Trump como de Kamala? Si realmente los conflictos geopolíticos van a influir tanto o no en las elecciones de noviembre. No, todo conflicto geopolítico, en tanto que implica mostrar el liderazgo de quien ocupe la presidencia de Estados Unidos, tiene relevancia, va a ser una de las armas electorales que se va a utilizar. La cuestión es la diferencia en la aproximación a la resolución o a la contención de esos conflictos. Trump parte de la premisa que si llega con solo levantar el teléfono hablando con Putin y con Zelensky, hablando con Putin principalmente, y en su caso con Netanyahu, dándole el visto bueno a hacer lo que considere oportuno con Cisjordania, Gaza y en su caso los altos del Golán, Siria y el sur del Líbano, pues estará solucionado el conflicto. Y entonces lo que quiere demostrar es que Kamala Harris no tendría esa capacidad a la hora de resolver esos conflictos, lo cual no es cierto, porque recordemos que la administración actual demócrata, que es la que va a continuar Kamala Harris en la medida de lo posible, pues lo que pretende es, uno, que no haya una escalada regional en el conflicto de Israel con Hamas, mostrando, eso sí, un doble rasero, mostrando, digamos, esas contradicciones que tiene el gobierno estadounidense en relación a determinados socios, y por otro lado tratar de seguir apoyando a Zelensky en ese plan de paz que supuestamente va a presentar en septiembre al presidente Biden, es decir, antes de que lleguen las elecciones, aunque dudo mucho que ese plan de paz vaya a ningún sitio, puesto que si no cuenta con Rusia es imposible que llegue a ningún sitio, pero sí que puede tener una incidencia en tanto en cuanto estoy seguro que Trump, dentro de los pocos argumentos que tiene, que todavía no ha presentado cuál es su programa económico, y recordemos que siempre la baza económica tiene mucho peso en las elecciones en Estados Unidos, pues tiene que tratar de desacreditar el liderazgo de Kamala en estos conflictos geopolíticos donde supuestamente tendría menos capacidad que Trump. Pero digo todo esto supuestamente porque, sin lugar a dudas, la política que ha mantenido hasta ahora la administración demócrata, es decir, apoyo al presidente Zelensky, y por otro lado tratar de contener a Netanyahu en algunas aproximaciones a la resolución del conflicto con Hamas, especialmente en la zona de Gaza, pero también en Cisjordania, pues obviamente la administración Biden está jugando a contentar a los votantes de origen árabe musulmán y por otro lado también contentar a una parte del lobby judío, como señalaba Luis, que tiene un peso muy importante en la campaña electoral. Pues Luis, la misma cuestión te quiero plantear. ¿Cuánto crees que van a afectar estos conflictos geopolíticos y sobre todo si realmente Kamala está tan cerca de Donald Trump como dicen algunos, teniendo en cuenta pues que desde luego el conflicto en Oriente Medio no le está beneficiando también por las declaraciones que ella misma realiza? Es muy difícil de filtrar el sentir estadounidense. Me acuerdo y estoy pensando en el CIS de Tezanos, que sí, que el CIS de Tezanos se aplica aquí al final. Yo personalmente, además yo la relación que tengo con Estados Unidos es a través de Nueva York, que es una zona muy pro woke, muy pro progresismo, por usar términos castellanos. Al final, personalmente, y estoy hablando desde from the guts, desde el estómago, yo creo que Trump está años luz de Kamala. O sea, no creo que el conflicto en Israel vaya a mover la aguja, porque, entre otras cosas, la postura de Estados Unidos, y aquí sí que me dan mucha envidia a los estadounidenses, es unívoca en relación con política exterior. O sea, no, con las cosas de comer no juegan en Estados Unidos, mientras que en España vemos cómo determinados partidos políticos son capaces de vender a la madre de todos a cambio de llegar al poder. En cambio, en Estados Unidos yo creo que Israel no lo van a tocar mucho y es más, probablemente el proceso electoral es lo que en cierto modo esté haciendo que el conflicto se extienda. En este sentido, si Trump revalida las elecciones, cosa bastante probable, yo creo que volveremos, que lo comentaba Emiliano estupendamente, a la armonía que hay, a la armonía que tiene Estados Unidos, Rusia, pero que tiene Trump, Rusia y China. En ese sentido coincido también totalmente con Gonzalo. Estamos viendo la Tercera Guerra Mundial, pero es una Tercera Guerra Mundial, como ya decían los dos generales chinos a finales de los años 90, sin restricciones. Es decir, es una guerra que ya no se juega tanto en terreno bélico, sino se juega en el plano económico, se juega con las sanciones, se juega en el comercio internacional y, sobre todo, se juega en los medios de comunicación. En ese sentido, es alucinante. A mí me resulta curiosísimo cómo en todo este conflicto, que estoy de acuerdo con Gonzalo, detrás de Irán está Rusia y detrás de Rusia está China. Nadie menciona en ningún medio China
Yo lo acabo de mencionar simplemente por la profundidad del análisis que al que estamos llegando entre los tres. Pero si no, después de todo lo que estamos comentando, yo no comentaría China porque al final me da miedo, o sea, no con un comentario yo que haga aquí, pero sí que puede haber cierto peligro a un escalamiento cuando se empieza a mencionar China, cuando empecemos a hablar de China en el conflicto. De momento, igual que después de la Segunda Guerra Mundial, los conflictos bélicos se desarrollaban en aquel sitio donde a nadie le importaba nada. Estoy pensando en el sudeste asiático, primero Corea, luego Vietnam. ¿Qué pasaba en el sudeste asiático? Es que nos daba un poquito igual ahora todo. El desplazamiento del eje atlántico al eje pacífico lo que significa es que en esta nueva era los conflictos bélicos se desarrollen en aquel terreno que no le importa a nadie. Antes ha usado Gonzalo un término que es Unión Europea. No soy capaz de saber a qué se podía estar refiriendo. A ver, es broma, pero no tanto. Al final estamos viviendo en Europa ese no le importamos a nadie que supongo sentirían los orientales al final de la Segunda Guerra Mundial pensando en Japón, en Corea y en Vietnam. Un poquito, Sergio. Bueno, pues desde luego China, que no se comenta tanto, pero que ya hablaba también de las sanciones ilegales, unilaterales, por supuesto por su apoyo a Rusia. También ayer contábamos cómo ha habido un momento de, al menos un incidente, ¿no?, con Japón, un avión que supuestamente violó el espacio aéreo. De China no se habla tanto, pero bueno, está detrás desde luego de todos estos follones y bueno, pues apoyando al bloque contrario de Estados Unidos en este caso. Te quiero preguntar por esto también a ti, Gonzalo. ¿Cómo ves la situación en torno a las elecciones de Estados Unidos? Tantos medios hablando de que Kamala Harris va por delante y bueno, pues el hecho de que este conflicto en Oriente Medio también le pueda pasar factura a ella, no solo a Joe Biden. Sí, sin duda. Vale, varios puntos importantes. Primero, el conflicto le pasa factura porque tiene, parte del votante del Partido Demócrata está en contra de la guerra de Israel en Gaza, y aquí el Partido Demócrata tiene que jugar con una mano izquierda que no conoce y que son torpes haciendo. Es decir, estamos viendo que no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, los líderes actuales políticos son años luz de lo que podían ser los líderes de antaño, es decir, son gente mucho peor cualificada, son gente que ha emergido del favoritismo y de la partitocracia, y por lo tanto podemos ver que eso se evidencia cada vez que abren la boca en público. Entonces, dicho esto, quiero decir con todo eso que evidentemente para el caso de Kamala Harris tiene que lidiar con un votante que está en contra de la guerra de Israel contra Gaza, pero que al mismo tiempo son ellos los principales promotores y los que arman y dan sustento militar a Israel que acribilla Gaza. Por lo tanto, esa es la contradicción con la que tiene que lidiar. Pero en el discurso de la semana pasada, cuando oficialmente ya se investida como candidata oficial para la presidencia de Estados Unidos, ella ya manifiesta su voto de lealtad al complejo militar, porque evidentemente da una postura durante el discurso en pro de seguir apoyando a Ucrania y seguir apoyando armamentísticamente estos conflictos. Por lo tanto, en ese caso ya lo deja claro. De hecho, creo que eso se ratifica precisamente con lo que hemos visto durante el fin de semana, el viernes noche, que eran las palabras de Robert Fitzgerald Kennedy Jr., que precisamente mostró abiertamente, apareció en un meeting con Donald Trump, mostró su apoyo a Donald Trump, se retira como candidato a la presidencia de Estados Unidos, ya era independiente, venía del Partido Demócrata, se declaró independiente y ahora directamente sale de la carrera apoyando a Trump. Y además el discurso que dio precisamente dice que el Partido Demócrata de Estados Unidos ha traicionado los ideales sobre los que se fundaba. Se ha convertido en un partido del autoritarismo, de la censura, de las multinacionales, cosa que hemos visto todos y que, como decía mi compañero, es fruto evidentemente de esa ideología fanática woke, el woke-fascismo que estamos viendo absolutamente en toda una propaganda constante que nos trata de introducir desde las generaciones más pequeñas. Viendo las elecciones y el impacto que tienen, hay una cosa que me gustaría matizar, sobre todo para que la audiencia lo tenga en consideración. Oficialmente nos están diciendo que Kamala Harris gana puntos frente a Trump, que empieza a sacarle ventaja a Trump. Esto mismo en 2016 nos lo decían de Hillary Clinton con respecto a Trump. De hecho, en 2016 muchos de los medios generalistas estadounidenses nos decían que era ridícula la posibilidad de que Donald Trump pudiese ganar las elecciones. Se reían de ello, hacían mofas y bromas de ello, decían a las cámaras que jamás sería presidente de Estados Unidos Donald Trump. Eso era imposible, incluso Obama hacía chistes con esto al respecto, y todas las encuestas decían que Hillary Clinton era la que iba a ganar y que el mercado sería una catástrofe para las bolsas si ganaba Trump. Ocurrió justo todo lo contrario, ganó Trump y además las bolsas subieron fuertemente tras las horas después del resultado. Quiero decir que, pese a lo que las encuestas dicen, la única encuesta que de momento parece que no está sesgada ni manipulada por la maquinaria propagandística es esa que podemos ver en redes sociales, una red social que se resiste a ser manipulada, que abiertamente el dueño de la red social, denuncia que trata de ser sobornado y manipulado, que se le ofrece establecer censuras en la red social y la rechaza
pese a las amenazas de que si no lo hace será sancionado. Estoy hablando de Elon Musk, estoy hablando de la red social X y estoy hablando de las amenazas que ha recibido por parte de burócratas, en el caso de la Unión Europea, diciéndole que si no establece censuras podrían sancionar a la red social. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente Elon Musk la semana pasada lanzó una encuesta en su perfil. Elon Musk cuenta con 195 millones de seguidores, de los cuales 68 pincharon y vieron la encuesta, y de los cuales 5.8 votaron esa encuesta que preguntaba ¿por quién votarías o por quién votarás? ¿Por Trump o por Kamala Harris? El 73% de esos 5.8 millones de personas que votaron en sus redes sociales, 73% dijo que Donald Trump. Y evidentemente el 27% restante era para Kamala Harris. Y dicho eso, antes de que nos pongamos a especular sobre, bueno, es que a lo mejor el usuario de esta red social es más bien conservador, precisamente porque es la única red social que no establece censura, woke, ni filtros ideológicos. Pero en realidad las estadísticas que presentaron decían que estimaban que aproximadamente 37 millones de usuarios de X eran del Partido Demócrata o previsiblemente votantes del Partido Demócrata, 32 millones eran previsiblemente votantes del Partido Republicano y 34 millones independientes. Pero en definitiva, la encuesta más amplia que se ha hecho hasta ahora, abierta y transparente, ha sido la que ha hecho X y da aplastante victoria a Trump frente a Kamala Harris. Creo que lo que nos intentan es convencer a través de los medios generalistas, la maquinaria que ha criticado siempre a Trump nos está diciendo que Kamala Harris va a ganar de lejos a Donald Trump, y probablemente además sea porque en caso de que ocurra algo extraño y de nuevo aparezcan especulaciones sobre esas elecciones como ya pasó en las de 2020, bueno, la gente no le dé tantas vueltas porque al fin y al cabo la televisión decía que iba a ganar Kamala Harris. No importa que los mítines de Kamala Harris los veamos parcialmente vacíos, los de Donald Trump los veamos a reventar. Y no importa que cuando hacen influencers en encuestas a través de la televisión, o sea, la televisión en redes sociales, con vídeos en directo, streamings, les pregunten a la gente por la calle y no encuentren a casi nadie que diga que va a votar a Kamala Harris. Entonces, esto es muy interesante porque creo que la transparencia evidentemente nos muestra por dónde probablemente vaya la evolución de las elecciones estadounidenses, lamentablemente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. Precisamente veía antes por el chat que también mencionaban esta encuesta. 78-22 decían en nuestro chat. Veo además que dicen que están muy contentos con nuestro nuevo fichaje. Bueno, pues pendientes como siempre del chat aquí en Negocios Televisión. Si os parece, nosotros vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar de Estados Unidos a Rusia. Llevamos 2 días hablando de estos ataques masivos. Ayer más de 100 misiles, más de 100 drones. Hoy también un ataque con 90 misiles y drones. Después de la incursión de Ucrania en Kursk. También habla sobre esto el propio Donald Trump, ¿no? Hablaba de cómo sigue escalando el conflicto. Hoy precisamente ha salido al paso el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que habla de una escalada del conflicto. Dice que Occidente está provocando una escalada y que no tienen ninguna intención de evitar esto. También coincidiendo en este caso con las elecciones precisamente de noviembre. Por esto te quiero preguntar, Emiliano, ¿cómo ves la situación en Ucrania y esta escalada que, bueno, pues que parece que no cesa, ¿no? Parece que cada vez va a peor el conflicto. Bueno, entra dentro, digamos, de la dinámica habitual, donde a partir de la toma de algunas localidades en la región de Kursk, dentro del territorio ruso, que nos ha sorprendido a todos y que ha cambiado un poco la dinámica del discurso ya totalmente de derrota absoluta de Ucrania, pues da lugar a que las autoridades rusas tengan que intervenir para tratar de paliar un poco el impacto que ha tenido dentro de la propia sociedad rusa. Entonces, bueno, que Lavrov diga eso y que diga que no está dispuesto a participar nada porque le imponen ultimátum, pues eso es un poco irónico, ¿no? Porque los primeros que pusieron y están poniendo ultimátums son los propios, el gobierno de Putin a Zelensky ante la necesidad de que no se sume a la OTAN, que no se sume a la Unión Europea, etcétera, etcétera, y que por lo tanto, pues que esa es la razón de ser de la famosa operación especial. La verdad es que no creo que dure mucho la ocupación de Kursk, pero sí que es una buena lección para el gobierno de Putin, desde el punto de vista estratégico, que queramos o no ha tenido que desviar algunos recursos hacia esa zona para tratar que no entren en Belgorod, que están ahí tratando de entrar en Belgorod, y que sería un gran impacto no solamente para las tropas rusas, sino también para la sociedad rusa, donde ya hay algunas opiniones, pocas, porque evidentemente no hay libertad de expresión en Rusia ni libertad de prensa, criticando un poco la estrategia desarrollada por el presidente Putin. Entonces, bueno, pues seguiremos viendo pequeños avances en la zona de Donetsk por parte de las tropas rusas, que ya también han tomado algunas posiciones en algunas localidades, y la estrategia del presidente Zelensky de tratar de tomar más allá del río Seim o utilizar la frontera del río Seim como mecanismo para una eventual negociación de intercambio de territorio del ocupado
todo por Ucrania respecto a la zona de Donetsk y Luhansk, porque Crimea creo que es irrenunciable por parte del presidente Putin, pero para eso hay que llegar a unas negociaciones y sería interesante ver también cuáles han sido las gestiones realizadas por el presidente de India, Modi, que ha estado tanto en Rusia como ha hablado con el presidente Biden y a su vez con el presidente Putin, para tratar de mediar como otro interlocutor muy válido junto a China, que serían, digamos, los dos únicos países con una posibilidad de mediar entre Rusia y la propia Ucrania, habida cuenta de las relaciones que tienen o han tenido históricamente ambos países desde la independencia de Ucrania, especialmente China, pero también ahora Modi, que ha hecho una aproximación a Ucrania, habida cuenta de lo que ocurrió cuando recibió al presidente Putin en India con todos los honores. Entonces, bueno, veremos en las próximas semanas avances en un sentido y otro, y bueno, pues la cosa sigue que la guerra está estancada con pequeños avances y que, bueno, pues seguiremos apoyando a Ucrania puesto que ha sido el país invadido. Bueno, pues pendientes de cómo se desarrolla la situación en esta guerra de Ucrania, que como decimos, bueno, pues sigue escalando. También decía precisamente Rusia que Estados Unidos ha jugado un papel fundamental en esta incursión de Kursk, en este intento de invasión por parte de Ucrania, y dice, bueno, pues que va a afrontar unas severas consecuencias por esto. Por esto te quiero preguntar a ti, Luis, ¿cómo ves la situación y el hecho de que Occidente cada vez esté más involucrado y Rusia pues cada vez más contra las cuerdas? No sé tampoco si es buena idea tensar a Vladimir Putin. Me ha encantado escuchar a Gonzalo y además la referencia que ha hecho del woke fascismo. Yo estoy acostumbrado a otro discurso en medios que en cierto modo también tiene cierta tendencia al fascismo. Al final, ¿qué es el fascismo? El fascismo es actuar sin pensar. Y yo creo que lo que tenemos que entender todos, pero todos somos todos. Dos ideas. Una muy católica, que es quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y luego somos todos, sin excepción, esclavos de la audiencia. Esclavos de la audiencia, y en ese sentido, ya yendo a tu pregunta, Sergio, yo creo que Putin no está para nada preocupado. Una cosa son las noticias que vemos en los medios occidentales en Europa sobre el conflicto en Rusia, que hace 2 semanas veíamos cómo había habido un ataque con drones sobre Moscú, que yo creo que los propios moscovitas ni se han enterado de que ha habido ese ataque, pero igual que en finanzas se hace un roadshow para conseguir financiación, parece que Netanyahu, Zelensky, todos estos nuevos líderes necesitan hacer un roadshow para conseguir financiación para sus propios conflictos interesados. En las guerras muere gente. Recordemos cómo en la guerra de Ucrania los primeros días se llevaba la cuenta de los niños que iban muriendo. Hasta que llegó un momento que Rusia bombardeó una maternidad, se rompió el marcador y ya no hablamos de los niños y las niñas, por supuesto, que mueren en la guerra de Ucrania. Es más, para mí el conflicto de Ucrania, desde un punto de vista mediático, ya está hasta olvidado frente al de Israel. Pero Zelensky necesita seguir saliendo a la palestra. La guerra cada vez es mucho más barata. Puede que, por ejemplo, volar un gaseoducto no sea tan barato, pero mandar un dron a Moscú probablemente no sea tan caro. Y estoy pensando tanto en Zelensky por un lado, como a los propios hutíes y todo lo que es el tráfico de mercancías internacionales por otro. En este sentido, yo creo que Putin está bastante tranquilo, tiene su posición muy controlada y yo como europeo sí que siento bastante nerviosismo. Nerviosismo por un lado porque Alemania sí tengo claro a lo que está jugando, sí tengo claro quién estaba sentado en la mesa de Gazprom desde hace 10 años, hace 5, y quién sigue sentado en el Consejo de Administración de Gazprom desde Alemania. También tengo claro el papel que juega Francia, tengo clarísimo que el Banco Central Europeo está en Frankfurt y como europeo me preocupa mucho el norte que hemos perdido en Europa y cómo nos estamos dejando llevar por esas noticias que nos dicen Rusia está mal y Europa está bien. Yo creo que antes que mirar a Rusia, antes que mirar a Estados Unidos, deberíamos de replantear qué es eso de Europa, deberíamos de apostar, que insisto, es muy difícil y probablemente esté hablando desde el imaginario, pero no me sale otra cosa más que decir tenemos que apostar por más Europa para orientarnos. Y probablemente Rusia, físicamente, no, probablemente no, Rusia está mucho más cerca de Europa
que Estados Unidos. Desde un punto de vista lógico, no tiene sentido seguir alimentando este conflicto con Rusia. Es una opinión. Bueno, pues para conocer más opiniones, quiero trasladarte a ti esta misma cuestión. Gonzalo, ¿cómo ves la situación en el conflicto en Ucrania después de la incursión en Kursk, después también de que hayamos conocido más detalles sobre el sabotaje del Nord Stream, ¿no? Hablamos de la preocupación en Europa, en Alemania. Si están preocupados, desde luego, no lo han manifestado, a pesar de que, bueno, ya se haya desvelado que fue Ucrania, que fue Zelensky, ¿no?, el que ordenó el sabotaje de este gasoducto. Sí, bueno, a pesar de que muchos no se creen tampoco que tenga capacidad para hacer esto Zelensky ni Ucrania en este caso, pero incluso te diría más, la respuesta que da Noruega, hemos conocido ayer mismo precisamente que servicios secretos de Noruega y de Alemania avisaban de que tenían información de que podía existir sabotajes contra gasoductos noruegos en este caso, que vendrían por parte de Rusia, por eso decíamos lo de Ana. Pues a lo mejor es que es algún tipo de represalia por el sabotaje que padeció Rusia. Aquí en Estados Unidos dijo que había sido los propios rusos los que habían saboteado sus propias infraestructuras para no vender su propio combustible y su propia materia prima a sus socios europeos. Creo que en definitiva lo que vemos en el caso de Ucrania es lo que tratamos de ver, o probablemente se trata de crear también para Asia-Pacífico, es decir, para el caso de Rusia y Europa. Lo he citado en más de una ocasión, me parece que viene a sintetizar muy bien la situación actual. En 1994, una conferencia que dio el arquitecto, magnífico estratega Henry Kissinger, difunto actualmente, dijo que si las relaciones entre Rusia y Europa prosperaban, Estados Unidos quedaría abocado a ser una segunda potencia económica en el mundo. De segundo orden, perdón, ni siquiera segunda potencia económica. De segundo orden, una potencia económica de segundo orden en el mundo. ¿Por qué? Porque se establece lo que muchos estudiosos han llamado esa teoría de economía continental. Es decir, que se establece un único bloque entre Rusia proveyendo de energía, Alemania proveyendo de tecnología y China proveyendo de capacidad industrial y producción. Y que esa triada sería una hegemonía económica imposible de vencer y que por lo tanto Estados Unidos quedaría regado a una economía que tendría que depender del continente europeo porque no tendría capacidad propia y perdería su hegemonía. Eso es algo que dijo en 1994. Este señor sin duda alguna era bastante inteligente porque fíjate con qué predicción pudo intuir esto, como muchas otras cosas que intuyó a lo largo de su vida, ¿no? Me gustaría destacar con el tema de la guerra y de la invasión del Kursk. Una cosa que publicó Bloomberg la semana pasada precisamente eran los comentarios que hizo el ex general Bradley Gerrick en el podcast militar.com, donde dijo que la operación del Kursk que había lanzado Ucrania sobre el Kursk ruso, sobre la ocupación del Kursk ruso, que ha sido también foco históricamente de enfrentamientos entre rusos nacionales contra rusos comunistas a principios del siglo XX, entre los alemanes contra los rusos y ahora entre ese ejército ucraniano, la OTAN, bajo el paraguas de Ucrania, contra Rusia, al fin y al cabo, porque estamos viendo que, evidentemente, pues como ha manifestado Rusia y otros tantos, ¿no? Ese armamento, misiles de alta precisión, misiles balísticos de alta precisión, lanzados los HIMARS, lanzados por sistemas satelitales estadounidenses, operados precisamente por operadores estadounidenses. Da igual que digan que es Ucrania. Alemania, el canciller de Alemania dio en el clavo con esto, porque hace meses declaró que no podían prestar los misiles Taurus alemanes a Ucrania porque para poder ser operados tenían que utilizar sistemas alemanes y operadores especializados alemanes los que tuviesen acceso al manejo de ese tipo de misiles y por lo tanto tendrían que tener a personal militar alemán implicado en la guerra de Ucrania y eso no iba a ocurrir. Eso dijo el canciller alemán hace meses. Esto evidencia que los sistemas HIMARS que utiliza Ucrania están operados por estadounidenses, sistemas satélites estadounidenses, tecnología estadounidense y misil de producción estadounidense. Por lo tanto, insisto, es una operación estadounidense, sino de la OTAN, bajo el paraguas de Ucrania, ¿vale? Llamémoslo así. Pero este tipo que decía, el exgeneral Bradley Gertz dijo en el blog, en el podcast, que era la operación más desastrosa del siglo XXI. ¿Y a qué se refiere? Si han tenido éxito. De hecho, han ocupado casi 2.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso. Se refiere básicamente, dicho por un ex general estadounidense en un blog estadounidense, que el ratio de inversión y resultados de esa operación había sido desastroso. Dijo que era el peor resultado en términos de inversión y resultados, coste de vidas humanas y coste de vidas material de la operación, y dijo equiparable a el desastre de Afganistán, cuando abandonaron Afganistán dejándolo a full de armamento, ¿no?, de aviones y de todo tipo de material bélico estadounidense que abandonaron allí y que Donald Trump lo echó en cara además también los medios de comunicación. Han dejado tanques, armas, helicópteros de todo tipo en Afganistán a los talibanes después de años de ocupación y de intento de generar algún tipo de fuerza, ¿no?, dentro de la región que no fueron capaces de hacer. Entonces, esto es algo parecido. Las incursiones también en Belgorod. En realidad,
técnicamente hablando, está claro cuál es la estrategia. La estrategia es Ucrania ocupa territorio ruso para utilizarlo como moneda de cambio y recuperar parte de su territorio ucraniano ocupado por los rusos, lo cual parece bastante lógico y bastante sensato. La cuestión está en si realmente esto se está haciendo con éxito o si realmente está suponiendo los últimos coletazos de una fuerza militar que está a punto de colapsar. Dicho también por la propia OTAN, no de ahora, sino del año pasado. Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dijo que tendríamos que prepararnos para malas noticias en la guerra de Ucrania. Y esto lo dijo Stoltenberg, insisto, de la OTAN. Por tanto, vemos que esto es así. Y el que empuje esto hacia una tercera guerra mundial es obvio, porque vemos que se están sobrepasando y cruzando prácticamente cada línea roja que se pudiese establecer. Es decir, ya ni siquiera se cuestiona el facilitar armamento de ataque de largo alcance, a Ucrania que pueda llegar a territorio ruso, sino que ya es la utilización de armamento estadounidense de alta tecnología dentro de territorio ruso para atacar regiones legítimas de Rusia. Por tanto, es obvio que es la OTAN la que está entrando en un conflicto directo con Rusia, dicho incluso, insisto, por países, funcionarios, oficiales, primeros ministros de países miembros de la OTAN, como es el caso de Hungría y como es el caso del presidente Orbán, que ha manifestado en más de una ocasión que se están preparando para la guerra en lugar de estar preparándose para negociaciones de paz. Dijo, en el caso de Orbán, por ejemplo, y siendo más claros para este conflicto, dijo, China tiene un plan de paz que ha propuesto de 20 puntos. Estados Unidos tiene una política de guerra. No hay otra cosa. Y eso lo dijo yendo a visitar a Washington y reunirse con Donald Trump. Es decir, esto lo ha dicho en la cumbre de la OTAN el señor Orbán, primer ministro de Hungría. Entonces, ¿para qué queremos más, no? Si no se puede tampoco buscar mucho más donde no hay. Evidentemente, la versión que nos van a poner siempre va a ser la contraria, ¿no? Tenemos al jefe de la diplomacia europea, el señor Borrell, que es jefe de la diplomacia europea abogando por la guerra. Y tenemos al Fondo para la Paz de la Unión Europea, que es un fondo para la paz que está hecho únicamente para recaudar fondos para comprar armas. Ese es el Fondo para la Paz. Entonces, esto es orwelliano por completo. La guerra es paz y la esclavitud es libertad. Es decir, tergiversar el lenguaje, utilizar aforismos para confundir a la población y, evidentemente, meterte un gol por la escuadra sin que hayas podido ni siquiera poder opinar al respecto de qué hacen con tus presupuestos, con tu futuro o con los recursos de tu país. De momento aquí podemos opinar, podemos también informar, Gonzalo, ya veremos hasta cuándo. Y si os parece vamos a poner un último tema sobre la mesa, ya que estamos hablando de escalada. Hoy el propio Zelensky, el propio presidente ucraniano, ha dicho que por primera vez han probado un misil balístico de producción propia. Habla también de la producción de drones, que pueden alcanzar hasta el 1,5 millones, los 2 millones al año. Te quiero plantear esta cuestión, Emiliano. ¿Cómo ves estas últimas palabras de Zelensky, que además bueno, dice que la incursión en Kursk va a seguir hacia adelante? Sí, bueno, antes de entrar en este tema me gustaría matizar o complementar la idea manifestada por Gonzalo sobre Kissinger, porque realmente hubo una buena oportunidad de que hubiese una unión entre la Unión Europea y la Federación Rusa, con un acuerdo de asociación y partenariado especial donde Rusia hubiera dispuesto un maravilloso mercado de 27 países puestos a la disposición de las reservas de energía rusas, con unos acuerdos comerciales fantásticos, pero desafortunadamente quien ha roto este matrimonio que podría haber avanzado de una forma mucho más placentera para ambos lados, tanto para Europa como para la propia sociedad rusa, es el presidente Putin, que fue el que decidió hacer la operación especial. Es decir, que nunca olvidemos que quien atacó fue Rusia, bajo la orden de Putin, a Ucrania, y que Ucrania es la víctima, porque da la sensación que al final va a terminar siendo el señor Putin y la Federación Rusa la víctima de todos los males derivados de la OTAN y de los miembros de la OTAN y de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces, hubo una oportunidad que se perdió y que desafortunadamente lo único que ha hecho ha sido acelerar, o sea, revivir la OTAN y en su caso también acelerar el proceso de que una antigua república o parte del territorio ruso como es Ucrania, con 33 años de independencia, pues se lance en los brazos tanto de la OTAN como de la Unión Europea, porque es la única vía de garantizar un poco su autonomía y su independencia, independientemente que en un futuro proceso de paz pueda perder parte de ese territorio, porque es lo que va a tocar renunciar de una manera u otra si queremos no seguir avanzando en un proceso de guerra. Y en cuanto a la parte de los misiles y de los drones, pues obviamente Zelensky no es tonto. Y ante las dudas, ante la posibilidad de que gane Trump y que corte los famosos 61.000 millones de dólares, o que dentro de la Unión Europea haya un proceso de involución, como las tensiones generadas con Alemania a raíz de la prueba de que fueron un equipo especial ucraniano el que voló el Nord Stream,
Pues lo que han hecho ha sido, en este periodo de tiempo tan corto, adaptar su industria también para fabricar sus propios drones a un precio mucho más barato, como decía también Luis, y que ya están probados y que llegan allá, como ha sido el caso la noche pasada, que llegó a Moscú y a otras partes del territorio ruso también. Y el misil balístico, pues en el fondo es una transferencia de tecnología, porque la única manera que tiene Ucrania ante el eventual recorte de ayudas o de entrega de material militar es desarrollar su propia industria armamentística, como en su caso también ha hecho Rusia, que reorientó toda su economía a la creación de armamento, y que aún así no es suficiente, y de ahí la dependencia con Corea del Norte, con China o con Irán. Es decir, que creo que es la única salida que tiene en un intento de mantener su autonomía, porque si no, lo mejor que podemos hacer todos es decir, pues nada, que Putin gane, que entre en Kiev, que ponga al presidente que quiera y que ponga las condiciones que quiera. Si ese es el resultado, si es lo que queremos los europeos de los vecinos, y luego ya que pasa Moldavia, y de ahí ya pues nos entregamos todos a la influencia de Putin y a la limitación de libertades, entre otras la de expresión, la de prensa, y ahí sí que cerrarán esta televisión, porque algunos de los que estamos aquí no podríamos criticar. Como en Europa. Ya está pasando en Europa también, en España. Bueno, cada vez en más sitios que le pregunten en Francia, ¿no? También cómo está la cosa. Y bueno, Reino Unido. Reino Unido, sí, en Reino Unido está la cosa bien. Bueno, Luis, también te quiero plantear a ti esta cuestión, no te vamos a censurar. ¿Cómo ves, bueno, pues que Zelensky, que hablaba hace unas semanas de negociar, hablaba de una negociación de paz, de que estaban dispuestos a entablar conversaciones, ahora ya no solo haya comenzado esta incursión en Kursk, sino que hable de misiles balísticos, ¿no? Que Ucrania está probando los misiles balísticos y que además ha atacado ya con los F-16 en Rusia, que también es un paso más, porque estos F-16 sí que no son suyos, estos sí que son todos de países de la OTAN. Sí, mientras pueda seguir hablando, Sergio, voy a aprovechar el ratito que me queda de libertad. Y además estoy en Madrid, por lo tanto, decir libertad puntúa doble. Qué pereza y qué falta de humor en general. Pero bueno, dicho lo cual, Zelensky es el presidente de algún país. O sea, me estoy yendo hace 2-3 años. Hace 2-3 años, Zelensky no tenía ni idea de quién era. Creo que había hecho alguna serie de televisión. El barril de petróleo estaba a $60 y Estados Unidos, que exporta el 38% de las armas mundiales, no sabía qué hacer con tanta arma obsoleta. ¿Qué hemos visto en los últimos 2 años? Pues el milagro económico de Estados Unidos. ¿Cómo? Subiendo los tipos de interés, Estados Unidos ha conseguido un milagro, y es mantener el paro por debajo del 4%, y, insisto, enfriando su economía, ha tenido una política fiscal expansiva. ¿Cómo? Y además, al mismo tiempo que el barril de petróleo, que son exportadores de petróleo, que no se nos olvide lo del fracking. El petróleo que sale en Arabia Saudita tiene un coste de entre 5 y 10 dólares el barril. El del fracking, 40 dólares el barril. Por lo tanto, Estados Unidos ha conseguido ese milagro económico. Qué mala suerte la que hemos tenido en Europa, que nos ha pillado en medio de ese milagro económico. La situación es muy, muy compleja. No soy capaz, además, de lanzar un titular y ver si estoy a favor o en contra de absolutamente nada. Y voy a ir a un ejemplo que es curioso, y es, por ejemplo, y además me parece, está el CERN, en Europa tenemos el CERN, y luego está la estación internacional. La estación, eso que tenemos por ahí dando vueltas al mundo, la estación internacional. Estados Unidos hizo un concurso entre Boeing y StarX, la compañía de Elon Musk. Boeing, la antigua Boeing, que además me parece una metáfora estupenda de la administración pública que podemos tener en España, o de la universidad, tanto privada como pública, que tenemos también en España, que está viviendo en otra época. Boeing ha gastado más de 6.000 millones de dólares, y tiene a 2 personas en órbita y no sabe cómo bajarles. Y al final se ha tenido que humillar la propia Boeing, y es Elon Musk el que los va a bajar después de haber invertido 2.500 millones de euros. Al final, 1.000 millones de euros, 2.000 millones de euros, niños que mueren. Son titulares de niños y niñas, por supuesto, que mueren. Son titulares de noticias que nosotros digerimos como podríamos estar comiendo cacahuetes. Y la realidad es mucho, mucho más compleja. Zelensky, yo hace 4 años le tenía olvidado, y las últimas semanas también le tenía olvidado.
¿Qué tengo la sensación? Pues con las últimas declaraciones he tenido la sensación de estar escuchando a Kim Jong-un. Pero en lugar de ponerte el vídeo del misilaco, Zelensky solo te habla del misilaco. Mi sensación, decir que tengo un misil preparado pues para invadir a Gonzalo ahora mismo, Gonzalo, Emiliano, estáis rodeados. Decir eso es gratis. La realidad es que el titular acaba calando en la gente. Desde Europa nos movemos, los votantes estadounidenses se mueven. Pero la realidad, ¿cuál es? Yo personalmente creo que Zelensky cada vez tiene menos fuerza. El canto del cisne que hace al morir es cuando se le estira el cuello y suena especialmente bello. Probablemente estemos viendo ese canto del cisne de Zelensky. Ojalá se acabe este conflicto y ojalá también se acabe el conflicto de Israel. A mí me da la sensación de que a partir de noviembre probablemente veamos cómo esta escalada bélica se va suavizando un poquito. Bueno, pues pendientes de esta escalada bélica, de todos estos conflictos geopolíticos que desgraciadamente, como decía Luis, siguen abiertos. Llega el momento de concluir el programa. Muchas gracias, Gonzalo, Luis, Emiliano. Placer teneros a los tres por aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenas tardes. Hasta luego. Nosotros, de momento, lo que hacemos es seguir informando, seguir pendientes de la actualidad económica, geopolítica, nacional, internacional. También, como ven, el mejor análisis. Hacemos una pausa, unos minutos y seguimos con la información en Negocios Televisión.